Bueno, voy a empezar a explicar mi código de la función suavizado de línea. Digamos que la estructura base de este código es el mismo que la función pinta línea, con la diferencia de que en este código vamos a llamar en más ocasiones a la función pictapixel, pues para pintar una línea más gruesa en teoría, ¿no? Entendamos por el suavizado de la línea como que el degradado de su color hacia otro tipo de color. En este caso vamos a degradar del negro de la línea hacia el blanco del fondo de la pantalla. Entonces, como les digo, la función pinta línea es la misma, las mismas condiciones en cuanto a su pendiente, sus diferenciales de x, diferenciales de y demás condiciones que encontramos en esa función. La lógica que utilicé para este código fue básicamente el hecho de que yo pinto una línea y en un píxel más arriba pinto otra de un color más suave, en un píxel más abajo pinto otra de un color más suave, o en uno a la izquierda o en uno a la derecha, dependiendo pues de la pendiente que tenga la recta que yo deseo pintar, ¿no? Digamos que en este caso cuando las pendientes de la recta, cuando el diferencial de x, perdón, es cero, se entiende que son rectas verticales. Por lo tanto, pues lo que yo hago en este punto es, dentro del ciclo en el que pinto mi línea respecto a y, llamo una vez a la función pixel para pintar un píxel a la izquierda, otra vez a la función pixel para pintar un píxel a la derecha, y por último llamo la función pixel que pinta mi línea principal sobre la posición por la que yo deseo pintarlo. En este caso, como yo sé que es una línea recta, solo va a tener dos tonalidades. El color negro, que es el color fuerte que vamos a manejar, el principal, y el color más o menos gris, que es como esta escala de colores en tipo de dato flotante. Cuando la recta es una recta horizontal, pues más de lo mismo, llamamos una vez para pintarlo un píxel más arriba, un píxel más abajo y el píxel que va en el centro. Cuando tenemos rectas en diagonal, lo que hacemos es calcular normal los puntos. Como les digo, la parte de la pendiente y el punto de corte no cambian absolutamente nada. Y para esto yo utilicé una, entre muchas comillas, pendiente 2, que lo que me va a hacer es calcular un promedio más o menos de los saltos que hay en Y respecto a los saltos que hay en X. Digamos que si yo tengo una recta que va desde una posición en X que está en 0 hasta la posición 10 y una posición en Y que está en 0 hasta la posición Y que está en 5, el programa lo que hace es más o menos calcular un intermedio de píxeles que tiene que pintar en línea recta para llegar a esa diagonal. Digamos que en ese caso, en ese ejemplo que acabo de dar, eh, sobre 10 espacios en X y 5 espacios en Y, el programa lo que va a hacer es pintar 2 píxeles en X, luego subir un espacio en Y, luego pintar otros 2 píxeles en X y volver a subir un espacio en Y, y así sucesivamente. Entonces lo que hago con ese promedio de números es calcular la cantidad de veces que yo puedo degradar una línea que está en diagonal, ¿sí? Digamos que este M2 lo hago calculando el valor en X sobre el valor en Y, porque pues en este caso el diferencial de X es el mayor. Y lo divido sobre 2 para yo tener el punto medio de ese valor y así, pues digamos, degradar desde ese punto medio hacia la izquierda, pues lo degrado de negro a gris, y de ese punto medio a la derecha también de negro a gris, perdón, para que se vea pues un poco más armónico. El N2 es un condicional que lo que me va a hacer es ayudar a verificar como la tonalidad del color que yo quiero, que en este caso pues este 0.7 es un gris clarito, porque pues sabemos que el 1 es el que se acerca al color blanco, ¿no? Y lo mismo, el ciclo que recorre mi línea, lo que lo pinta, y el llamamiento de la función que lo hacemos 3 veces. Uno para pintar un píxel más abajo, uno para pintar un píxel más arriba, y el otro para pintar la línea principal. Esta condición que yo tengo acá, lo que me hace es ayudarme a saltar eh, las tonalidades dentro de mi degradé de color. Tengo una variable condición que es booleana de tipo falso en un principio, que lo que me ayuda es a hacer un condicional más
exacto de lo que yo quiero hacer. Entonces acá yo le digo a la variable n2, que como les dije arriba, es lo que me ayuda a controlar el color, que mientras sea mayor o igual a 1 sobre m2, que es la pendiente que yo calculo, más 0.2, que es como lo que me hace este 0.2 es evitar que este tono me llegue hasta 0, eh, haga una variación en el N2, ¿sí? Si entra este ciclo, esto va a ser una variación en N2, que lo que va a hacer es cambiarme la tonalidad conforme a yo voy llamando a la función. En el momento en el que esto no se cumpla, ¿sí? Digamos en el momento en el que N2 llegue a su tono más oscuro, se va a mantener durante un tiempo con ayuda de un contador, y ese contador va a ser precisamente limitado por el M2 sobre 2, que es la mitad de los píxeles que yo pinto sobre un salto en X, ¿sí? Entonces, como digamos en este caso el contador que yo inicializo en 0, eh, no se cumple esta condición, pues entonces el valor de N2 no va a cambiar, lo que quiere decir que eh, va a pintar un número de píxeles del mismo tono hasta que se cumpla esta condición. Cuando se cumpla esta condición, ahora el tono va a empezar a subir, o sea, se va a empezar a acercar otra vez hacia el color blanco, ¿sí? Digamos que lo que va a hacer esta parte es pintar el primer píxel de gris, el segundo de gris un poquito más oscuro, el tercero un poquito más oscuro, así así, hasta llegar a mi límite, que mi límite va a estar dado por pues esta división, y pintar una serie de píxeles del mismo tono hasta que se cumpla esta condición para que el degradado vuelva a ser como hacia el blanco, ¿sí? Esto va a depender, esto va a ser proporcional, pues como les digo, con los saltos que hayan en X respecto a los saltos que hayan en Y. Cuando se cumpla esta, pues la condición vuelve a ser verdadera. La condición es verdadera para que pues este ciclo no siga entrando más y siga pintando esto pues en un tono descendiente. Cuando se cumpla esto y cuando se deje de cumplir el condicional del N2, vamos a entrar a este condicional, que es cuando, digamos, vuelve y llega hasta su tono más claro, ¿sí? El tono más claro, como les digo, pues el 0.7 que lo inicializo arriba. Cuando el degradé llega al tono más claro, pues entonces el condicional vuelve a ser falso, el N2 vuelve a ser 0.7 y el contador vuelve a ser 0, para asegurarme de que la cantidad de veces que yo pinto una línea, esto va a funcionar. Y esa es la estructura básica. Digamos que más adelante pues encontramos, es exactamente el mismo código. La diferencia pues es que este se pinta cuando el X2 es mayor al X1 o el X1 es mayor al X2, como lo vemos acá arriba. Pero digamos que la estructura básica del degradado es esa. Ahora, la única diferencia respecto a, digamos, cuando hacemos un cambio de variable, es que el diferencial de Y ahora va a ser más grande que el diferencial de X. Por lo tanto, mi M2 pues tiene que cambiar el sentido de la división, ¿no? Ah, bueno, y esto lo declaro en valor absoluto porque el hecho de que sea negativo o positivo, a mí no me importa el signo en esa variación. Yo necesito es el valor numérico de la variación para yo poder hacer un degradado pues un poco más exacto. Aunque sin embargo pues ya vamos a ver en la ejecución que hay veces que se genera como que un poco de corrimiento, no es muy exacto, pero más sin embargo funciona. Y funciona pues en todas las direcciones de la línea que yo pinte, independientemente de la pendiente que ésta tenga. La función del mouse ya la conocemos, la del ratón, la función que pinta mi plano cartesiano en pantalla y pues el main. Entonces vamos a ver la ejecución del programa y vamos a pintar líneas en cualquier dirección, verificando que pues se cumple la parte del degradado, ¿no? Vemos que esto es lo que tengo en pantalla, entonces yo pinto una línea así hacia arriba. Voy pintando líneas en todas las direcciones. Y ahí se evidencia claramente, pues gracias a que el tamaño del píxel es un poco grande, ¿no? Que hay un degradado desde el centro de la línea, que es negro, pasa por un tono grisáceo y
pues termina en el fondo de la pantalla que es blanco, ¿no? Y básicamente ese sería el código de Soy Línea. Muchísimas gracias.